nos encontramos con un nuevo año y decimos, bueno, que este 21 y el anterior también parece que fue tan largo. Ahora contamos todo desde estos 2 años casi de pandemia, ¿no? Todo lo que contamos es, nos olvidamos de la edad de alguien. ¿Qué edad tiene? El otro día hablamos de una sobrina, pero ya tiene 4 años. 4 años. ¿Dónde es 4 años? Hay 2 de pandemia, ¿no? Y uno se ve tan poco que de pronto esas cosas pasan bastante de largo. Así que, como hijos de Dios, estamos avanzando hacia el mañana. Y algunas cosas que nosotros precisamos y necesitamos aprender, poquitas hoy, pero hay un pasaje clásico que es Santiago capítulo 4 que nos habla del mañana directamente, ¿no? Santiago capítulo 4. Y al mirar este pasaje, puede ser que usted mire estos versículos y diga, no, pero gracias a Dios yo estoy actuando bien bíblicamente, por lo tanto hoy no tengo este problema, gracias a Dios, ¿no? Hoy no tengo este problema, pero puede ocurrir que en algunos de nosotros sí esté. Así que vamos a leer Santiago 4, versículos 13 al 17. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿No? Vamos a orar, vamos a meditar brevemente en este pasaje y en otros también. Padre, te agradecemos a ti que podemos mirar a tu palabra. Enséñanos y ayúdanos a mirar el mañana como tú lo miras, como tú lo ves, y que nuestro presente vaya edificando nuestro mañana para tener una base firme en nuestra vida cristiana y para que, no haya nada que nos mueva de la verdadera fe en ti. Ayúdanos a entender, a comprender y a descansar en el Dios soberano, en el Dios de los cielos, que sabe, conoce absolutamente todas las cosas. Así que nos ponemos delante de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, el pasaje clásico. Este pasaje nos enseña por lo menos un par de cositas y que son muy claras. El Hijo de Dios necesita planificar, necesita hablar del mañana, porque si no, Jesús no nos hubiera dicho que aquel que va a construir una casa primero se sienta a mirar, a hacer números y a ver si puede llegar a finalizar esa casa. ¿Recuerdan eso? O también dice, cuando un ejército va a la guerra, se fija si es suficiente lo que tiene para pelear contra el otro, y si no es, trate de hacer una alianza de paz, porque va a perder. Por lo tanto, el Hijo de Dios no se debe afanar por el mañana, pero debe pensar en el mañana. De hecho, todos nosotros estamos pensando en el día de mañana. ¿Qué es lo que voy a hacer mañana? ¿Qué voy a comer mañana? ¿A dónde voy a ir mañana? Todos estamos pensando eso y decidiendo algo que hacer cuando hay oportunidades de decidir. Ahora bien, la realidad que Santiago nos muestra es que también el Hijo de Dios puede planear con soberbia. Yo voy a hacer esto. Yo lo hago. Y esto. En nuestro corazón tiene que estar el pensamiento siempre de que no somos dueños de la neblina, que es la vida. No somos dueños. Aquellos que alguna vez han
estado entre la niebla espesa, la niebla espesa es dura, es brava. En carretera, por ejemplo, ¿no? Una vez manejé 400 kilómetros en una densa niebla. Quería llegar a casa. Y a 100 kilómetros de casa, la niebla desapareció completamente. No había nada. Pero mientras, la niebla era muy espesa, muy espesa. Así que la vida se parece a ese pasaje entre el último tramo de la niebla y cuando ya no está. Parece larga. Incluso parece que podemos dominarla. Podemos pensar en mañana de tal manera y planear el día de mañana de tal manera que no estamos pensando en que nuestra vida no nos pertenece y que mañana los planes para nosotros pueden ser otros. Y eso es que se van a encargar otros de esos planes. Entonces, la soberbia, la jactancia, como dice también aquí Santiago, no es algo con lo que el Hijo de Dios puede caracterizarse para planear un día de 24 horas. No puede. Pero nosotros no tenemos solo un día por delante. Probablemente tenemos todo el año o tenemos parte del próximo año. Pero la Biblia dice que no podemos dominar un día. Entonces, la soberbia, la jactancia, no puede ser la forma de planificar el día de mañana, ni el rato que nos queda de este día. No puede ser, ¿sí? Una persona soberbia va a querer imponer sus planes a Dios. Yo tengo estos planes y nadie se va a meter en mi camino, ni siquiera Dios, porque es soberbio, porque no considera a Dios. Ahora, el mismo pasaje nos dice en el versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Por qué razón? Porque Dios es el dueño de nuestra vida y nuestra vida ya tiene su fecha de vencimiento. Por lo tanto, como nosotros desconocemos, necesitamos estar bajo el soberano para que nuestros planes coincidan con los planes que Dios tiene para nosotros. No siempre ocurre esto. Hemos planificado un día que salió todo mal. Alguien me decía, si yo tengo preparado un programa para el día y me falla una cosa, solo una, todo lo demás se trastoca. Todo lo demás se trastoca. Y si eso nos ocurre en un día, no deberíamos decir, si Dios quiere, negociaremos, iremos aquí, iremos allá, disfrutaremos, tomaremos una licencia, haremos el surtido, comeremos, tendremos agua, si Dios quiere. Y será solo si Dios quiere. Ahora, someternos al soberano siempre, constante y permanentemente, va a traer a nuestro corazón una seguridad de que no planeé mi mañana. Y si llego y no es nada parecido a lo que yo pensé que iba a ser, el soberano está en control. Él está en control. Así que honremos a Dios en nuestros planes para el día de mañana. Podemos ir avanzando en nuestra vida con la sola palabra de Dios. Teniendo la palabra de Dios, podremos avanzar hacia nuestro mañana. Tenemos un par de casos en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, encontramos a un hombre que no planeó su vida, pero que caminó en la vida que Dios planeó. Vamos a mirar versículo 8 al 10. Este hombre es Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció
para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, ¿a dónde? No tenía GPS. No sabía a dónde iba, sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno, aquí hay tres cosas que nos va a enseñar el mismo Abraham. El llamado a Abraham lo encontramos en el capítulo 12 de Génesis. Génesis capítulo 12. Vamos a leer algo así también. Génesis 12, 1 al 6. Dios llama a Abraham, y una cosa muy importante es que Abraham era un hombre idólatra, hundido en la idolatría como toda la ciudad donde él vivía. Dios lo saca por gracia. No es que Abraham merecía algo de parte de Dios, no merecía nada, pero Dios quiso tomarlo y sacarlo para su obra. Así que 12:1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham. Como Jehová le dijo. Y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Era muy aventurero este veterano, ¿no? Era un hombre grande. Sin embargo, el poder de la voz de Dios fue suficiente para que él obedeciera. Podría haber dicho, ya estoy viejo, no quiero andar por los desiertos y por los peligros, no quiero aventurarme a esta altura de mi vida, no quiero, pero tu palabra es suficiente. Y salió Abraham con solo la palabra de Dios. Al igual que nosotros, podemos planear y salir a esta aventura del día de mañana con solo la palabra de Dios. Ella es suficiente para dirigir nuestras vidas, para controlarlas y para hacernos bien distintos al mundo. Ahora tenemos que asegurarnos de que estamos obedeciendo. Cuando vamos a Hebreos capítulo 8, capítulo 11, el versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Entonces, lo que nosotros tenemos que comprobar es si estamos escuchando la voz correcta. Si es realmente la voz de Dios. Este año 2022 será de obediencia a la voz de Dios que escuchamos, o alguien nos va a susurrar al oído que no es Dios, o vamos a inventar una historia para decir, esto es lo que Dios está diciendo para mi vida. ¿Saben cuántos mentirosos hay en este mundo? Diciendo que Dios les habló y dan un mensaje al supuesto pueblo de Dios y todo el mundo obedece. Y así les va, porque no fue Dios que le habló. Ahora, en forma personal, todos tenemos una comunión con Dios, una relación con Dios. Y tenemos que asegurarnos de que lo que estamos haciendo es bajo la obediencia a la palabra de Dios. Porque si no, no puede haber seguramente bendición. Él lo hizo. El versículo 9, tenemos que saber que va a haber dificultades en la obediencia. Tenemos que saber que esto es matemática pura. Cuando alguien quiere obedecer a Dios, se encontrará con ciertas dificultades. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Bueno,
¿Han ido a algún lugar donde se sienten como sapo de otro pozo? ¿Sí? Bueno, no es porque son sapos. Es porque no invocamos en el lugar, ¿no? Aquí estaba Abraham, obedeciendo a Dios, pero todavía no estaba en la plenitud del conocimiento de que este es el lugar para la generación que iba a seguir. Pero estaba obedeciendo a Dios. Dificultades va a haber. Las tuvo Israel cuando sale de la esclavitud y tiene que caminar 40 años en el desierto. Las tiene Israel cuando entra en la tierra prometida. La primera es por desobediencia. La segunda, algunas son por desobediencia y otra es porque estaban obedeciendo a Dios. Hay dificultades en el Hijo de Dios que es obediente a su palabra. Acá mismo en el versículo 10, tenemos que estar firmes en la esperanza que produce la obediencia. El Hijo de Dios que no es obediente no puede vivir en esperanza, porque la desobediencia le traerá dificultades que son consecuencia del pecado, y la obediencia traerá dificultades que se cambian por esperanza. Esperanza. Miren lo que dice el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué esperaba Abraham? ¿Qué esperaba? ¿Solo una tierra? ¿Solo un pedazo de tierra? ¿Solo formar una nación? ¿Esa era toda su esperanza? ¿Era un hombre como Artigas y como otros próceres en el mundo que quisieron fundar una nación y en alguna medida lo lograron? No era eso. Él tenía esperanzas celestiales y eso lo motivaba a vivir bien y en obediencia aquí en esta tierra y en esa tierra que Dios le había prometido. Así que, ¿cómo se pudo sostener Abraham? Si no es conforme a Hebreos capítulo 11, porque tenía fe, creía a lo que Dios le había dicho y le estaba diciendo. Así se sostiene el pueblo de Dios, así vive su presente y así debe vivir y planificar su mañana. El próximo día, mañana mismo, necesita ser planificado conforme a los principios de la Biblia. También podemos avanzar hacia nuestro mañana, pero podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. ¿Les ha pasado alguna vez? Muchas veces, ¿no? Muchas veces. Descanso en ti, estoy orando a Dios, clamando a Dios para que el día de mañana pueda despertar en una forma mejor, pero mañana trato de vivir el día otra vez en mis propias fuerzas, en mi propio pensamiento, y pareciera que no hay demasiados cambios. Miren en Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Cuando nosotros miramos este pasaje, muchas veces, y está bien, lo aplicamos a nuestras vidas, pero necesitamos nosotros recordar que esto era Antiguo Testamento y eran promesas para conquistar la tierra que Dios había prometido. Si no lo entendemos en ese contexto, vamos a hacer aplicaciones que están bastante equivocadas, ¿no? Podemos aplicar, pero cuidado cómo aplicamos. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés en el versículo 3, Moisés había muerto, el pueblo precisaba otro líder, y ese líder era Josué, el elegido de Dios. Y le dice así, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Podría ser esto algo literal para nosotros hoy? ¿Vamos pisando terrenos por ahí para que sean nuestros? No, no es eso, ¿verdad?
Lo que está diciendo Josué, yo prometí que todo lugar en que anduvieren, todos los que le prometí y ustedes pisaren, será vuestro. Así que podemos aplicarlo, hacer algunas aplicaciones para nuestra vida, por supuesto, pero no podemos tomarlo a veces hasta en forma literal, ¿no? Las iglesias que predican la prosperidad seguramente dirán, Dios dijo que el pueblo de Dios iba a pisar tierra y la iba a conquistar, iba a ser de él. Así que van por allá, miran un campo y dicen, vamos a pisar esto y esto va a ser tuyo por la fe. Estoy seguro que lo harán, estoy seguro que lo prometen, pero no es lo que Dios está diciéndonos a nosotros en este momento. La promesa era entrar a la tierra y todo sería conquistado, pero la fortaleza no podía ser humana. Así que Dios le dice a Josué, vamos a leer aquí, versículo 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio, vuestro Israel. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y ahora viene la fuerza. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, ahora la fuente de la valentía, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Tú vas a tener un flor de negocio. Todo lo que tengas en tu mente, eso Dios te lo va a dar. Así que pide y se te va a dar. Pobre de nosotros, tenemos una falta de fe tremenda, ¿no? Confiamos en Dios, en su palabra, no es Él el soberano. No precisamos hacer esas promesas que se hacen en base a estos versículos. Josué, si tú eres fuerte en la palabra, si tú te alimentas de la palabra, si tú obedeces la palabra, la tierra que te prometí, tú la vas a repartir. Y es tan simple como eso. No podemos complicarla. Ahora, lo que notamos aquí, que esta persona también tuvo tiempos débiles. También fracasó. ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá siempre permanecido en las fuerzas que vienen de Dios? En el capítulo 2 y hasta el capítulo 6 hay pasajes bien conocidos que es toda la indicación para tomar Jericó, una ciudad fortificada al máximo en aquel tiempo, probablemente y seguramente de las más fuertes que había, y hasta el capítulo 6 hay relatos en el medio que indican la preparación de la nación para llegar a ese evento, conquistar Jericó, ciudad extremadamente fortificada. En el capítulo 2, 8 al 11, no lo vamos a leer ahora, pero aquí encontramos ese evento tremendo, esas indicaciones que ellos debían llevar adelante. Capaz que podemos leer algo un poquitito nada más. 2, 8 dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. ¿Recuerdan quién era? Rahab. Era una mujer prostituta que vivía sobre el muro y esta mujer sabía la historia de Israel. Dice, todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Y miren este versículo. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Ella hace dos referencias, una muy temprana, muy cerquita de ellos, pero la otra, cuando pasaron el Mar Rojo,
¿Recuerdan cuánto tiempo pasó de eso? Por lo menos 40 años. Por lo menos 40 años. Hasta hace un tiempo nosotros decíamos que le ganamos a Brasil, no al fútbol, hablando del fútbol. Capaz que una guerra se la ganamos, ¿no? Tenemos que sacar cuentas. Me acuerdo que una vez prediqué en un campamento de jóvenes, hace muchos años, porque hacía 40 años que le habíamos ganado a Brasil. Se imaginan que 40 años después nadie se acuerda de nada, ¿no? Pero todavía seguimos hablando de Maracaná. ¿Y saben cómo están los brasileros? Tiemblan cada vez que juegan con Uruguay. Lloran. No pasan por arriba. No pasan por arriba. Pero acá Dios había actuado. 40 años después, la memoria de lo que había pasado hizo que todo el pueblo se encerrara. Cerraron sus puertas. No querían saber nada con el pasaje de Israel por su ciudad. Tremendo, ¿no? Esta mujer lo recordó muy bien. Se convierte al Dios de Israel y es tomada como una ciudadana más y es de la ascendencia del Señor Jesucristo. ¿Sí? Está en Mateo capítulo 1, en la genealogía del Señor Jesús. Ahora bien, el recuerdo de Dios, el recuerdo de lo bíblico, hace que esta mujer se convierta y crea verdaderamente en el Jehová de Israel. Ella pide con su familia ser salvada. Y cuando vamos al capítulo 6 de Josué, hay una gran victoria sobre Jericó. Viene en el versículo 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esa manera hicieron durante 6 días. ¿Se acuerdan, no? La vuelta a la ciudad, ¿recuerdan? Yo la verdad que me he imaginado, el muro de Jericó era muy ancho, era un doble muro, los dos muros eran muy anchos, los carros andaban arriba haciendo guardia, arriba del muro, ¿sí? Yo me imagino al tercer día a los de Jericó colgados del muro, riendo, por lo menos algunos de ellos. ¿Y estos qué están haciendo dando vuelta en la ciudad? Daban vuelta nada más. Pero están obedeciendo a Dios. Obedecían a Dios. Dios les había dado esa orden. Seguimos un poquito más. Versículo 14 leímos, ¿verdad? Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron alrededor de ella 7 veces. Están locos. Me imagino lo que podía decir alguno así. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Guardaos del anatema, le da orden, más toda la plata, el oro, etcétera, etcétera. Y vamos al versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Qué pasó acá? No fueron en sus fuerzas. Obedecieron a Dios. En sus fuerzas no podían. Y tuvieron que reconocerlo. Pero tuvieron que someterse a la locura, entre comillas, de dar vueltas en la ciudad y el último día dar 7 vueltas. ¿Con esto derribaremos un muro? ¿Con esto venceremos? Tal vez ni siquiera se imaginaban eso. ¿Venceremos a Jericó? Los muros caen hacia adentro, porque si caían hacia afuera, ¿qué podía pasar?
los aplastaban a todos, ¿no? Así que cayeron hacia adentro. Por eso pudieron avanzar hacia adentro y la arqueología calmó la discusión. ¿Cómo van a caer muros hacia adentro de una ciudad? ¿Cómo? Esa historia es una fantasía. ¿Sí? Cayeron hacia adentro. Se descubrieron los muros y cayeron hacia adentro. Miren lo que dice el versículo 27. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Dios estaba allí. Y mientras Josué hizo lo que dice el capítulo 1, versículos 8, 9, es su contexto, marchó hacia adelante. La obediencia traía bendición, pero el pueblo peca, capítulo 7. Algunos toman cosas que no debían tomar y las esconden en su lugar, pero ellos tenían todavía un pueblo más para conquistar. Y en el capítulo 8, capítulo 7, los primeros versículos, hay un reconocimiento de esta pequeña ciudad Jai. Y miren cómo dice el versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Claro, habían dado el maracanazo. Ahora un pueblo chiquito era para soplarlo. Se puede. Somos fuertes. Esa es la soberbia de la que habla Santiago. Ahora bien, este pueblo pequeño no era fuerte. Pero este pueblo, que era pequeño también, seguramente más grande que Jai, Israel, tampoco era fuerte. No tenía fuerza. Lo que pasa es que se agrandó. Pensó que podía. Ganó una batalla. Reconocieron que Dios estaba con ellos. La Escritura lo reconoce. Pero apenas van a ver una pequeña ciudad, hacen lo que quieren. Incluido Josué. Porque cuando examinamos este pasaje, encontramos que lo único que hizo Josué es, no fatigues a todo el pueblo. 2,000 o 3,000 hombres van a ser suficientes. Somos fuertes, vamos adelante. ¿Cuál es el problema? Si con lo que somos vencimos a Jericó, esto va a ser pan comido. Pero todos conocemos un poquito la historia de lo que realmente pasó, ¿no? Dice el versículo 4 y 5, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Huyeron, escaparon, fueron vencidos. ¿Cuál fue la razón? Fueron en sus fuerzas. No tomaron fuerza de Dios en la obediencia, fueron en sus propias fuerzas. Así que Josué 1, bien oído, bien escuchado por Josué de parte de Dios, mira que te mando que te esfuerces. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tienes que meditar en él de día y de noche. Allí están tus fuerzas. Si tú obedeces, tu camino va a prosperar. Pero ni escuchó la palabra, ni habló con Dios para saber qué era lo que tenía que hacer. Josué también dijo, está bien muchachos, vamos en nuestras fuerzas. Tenemos que ganar. Pero no ocurre. Así que como hijos de Dios, vamos a enfrentarnos seguramente a algunas dificultades en este año. Pero ¿de dónde salen nuestras fuerzas? ¿De dónde surge la victoria? ¿Es en nosotros mismos? ¿Es en nuestros planes? ¿Es en nuestra forma de ver las cosas? Tendríamos que saber que esto no es así. Que nuestras fuerzas provienen de Dios. Cuando hacemos mal las cosas,
oramos a Dios. Cuando las cosas nos van bien, parece que podemos dominar todos los planes que nos hagamos. Pero no siempre ocurre así. Así que, hermanos, no obedecer, no orar, no consultar a Dios, consultar a las personas, no está mal el consejo, está muy bien el consejo, pero no consultar a una persona para que me guíe bíblicamente puede causarnos más problemas que soluciones. Nos preparamos. Hacemos muchas cosas y de muchas maneras. Ya hoy mismo ocurrieron cosas en nuestras vidas. Mañana estas cosas seguirán y algunas serán nuevas. Entonces, ¿en qué lugar en todas esas cosas ha sido puesto Dios en nuestras vidas? Vamos a mirar algún ejemplo más. Primer libro de las Crónicas, los Reyes, capítulo 22. Acá hay un hombre que se llama David. Él dijo que quería construir el templo, pero ¿recuerdan lo que pasó? Dios le dijo que no porque él era un hombre de guerra, era un hombre de sangre, ¿se acuerdan? Así que no permitió Dios que él construyera el templo. Estaba tan entusiasmado con el templo que lo que hizo él fue preparar todo lo que era la edificación del templo para que su hijo, el heredero del trono, luego lo construyera. Miren versículos 3 al 5. Primer libro de las Crónicas, 22, 3 al 5. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho, joven y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Este era un hombre que planeaba, ¿no? Aquí está el hombre planeando. ¿Dónde tenía su mirada? ¿Dónde tenía su corazón? Era en lo que Dios ya le había revelado. Va a haber una casa donde se va a adorar a Dios. Están las medidas. Así que como él no pudo, dijo: voy a preparar todo lo necesario para que eso ocurra. En el capítulo 29, estamos en el mismo libro, 29, versículos 2 y 3, habla él. Vamos a leer el 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Bueno, fue muy previsor. Muy previsor. Todo lo que él supo que Dios quería para ese templo que se iba a construir, él tuvo la iniciativa de prepararlo. Por supuesto, no lo hizo él con sus manos, pero hizo que todo eso, con gente muy preparada, llegaran a completar cada detalle prácticamente que el templo necesitaría prontito nomás. En el capítulo 8 del siguiente libro, Segunda de Crónicas, 8:16,
Salomón entonces comienza sus actividades. Dice, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Un hombre que planeó bien, ¿no? David. Y lo que hizo Salomón fue obedecer a Dios en la construcción. Aquí había dos hombres que pensaron en el mañana y lo prepararon en la manera que Dios quería que se preparara. No sabemos todo del mañana. No sabemos todo de la voluntad de Dios para nosotros, pero realmente sabemos mucho de la voluntad de Dios. Sabemos mucho de la voluntad de Dios. Para hoy, para mañana y para toda nuestra vida. Algunas cosas sí son más difíciles, tenemos que ir descubriéndolas. Sin embargo, la voluntad de Dios es básicamente muy clara en la Escritura. Y así la vio David. Y lo hizo. Y así lo vio Salomón. Y lo que hizo fue obedecer y construir ese templo magnífico para el Dios de los cielos. Que Dios prepare una nueva generación y que nosotros seamos los artífices. ¿Qué les parece? ¿No estaría bueno? Acá hay jóvenes y acá hay veteranos y veteranas. Los más grandes tenemos la seria responsabilidad de que la arquitectura de esta iglesia local sea perfecta. Y la arquitectura la tenemos, ¿no? Sigue siendo la Biblia. No estoy hablando de un edificio y ustedes me están entendiendo. Estamos hablando de gente. Hermanos queridos, tenemos que discipular. Tenemos que agarrar a alguien para nosotros. Tenemos que hacerlo. Los que somos más veteranos en Cristo. Tenemos una obligación. Si no vemos eso, no vemos la voluntad clara que David vio acerca de un templo. Y el Nuevo Testamento no le dice a los apóstoles, le dice a los apóstoles y a todos los que habrían de creer por la palabra de ellos, les dice, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que si nosotros tomamos la ingeniería bíblica, tenemos que decir, estamos construyendo nuestro futuro como iglesia. Cuando yo tenga barba blanca, pero más larga, me encantaría ver gente fuerte en Cristo. Y no quiero decir que no lo estoy viendo, es que nos vamos, simplemente nos vamos. Y si no fuéramos los más veteranos que estamos aquí, quedan jóvenes. Esperamos más gente que venga, más. Y cuando lleguen, tenemos que discipularlos. Esa es la ingeniería que Dios ha trabajado para que la iglesia se construya. Tiene medidas claras y estas están en la palabra de Dios. ¿Planeamos para esto? ¿Tenemos un plan acerca de esto? ¿Hay una verdadera carga, hijos de Dios, en cuanto a esto? Los más jóvenes aquí, muchachos y muchachas, tienen que formarse para servir a Dios y para servirlo bien. Si ustedes ven algo bien en mí, están viendo un milagro. Pero si ven algo bien en mí, tienen que multiplicarlo por muchas veces. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que ser mejores. Y los podemos ayudar en alguna medida. La iglesia nace para reproducirse y para que se reproduzcan pequeños Cristos. El edificio, la iglesia local,
es un edificio hermoso, precioso, pero que en muchos lugares se muere. Se muere. Se acabó. Y quiero poner como referencia a nuestro querido pastor Elvio. Y yo ya les he contado que él, en su iglesia, por muchos, muchos años, tenía solo personas ancianitas, ¿no? Solo personas ancianitas. Pero hasta que él pudo mantener ese lugar, doy fe, lo mantuvo. No le importó el número, no hubo un recambio de generación, no lo hubo, pero no se murió porque él quiso que se muriera, ¿me entienden? Hizo algo, hasta que no tuvo fuerzas. Debemos propagar la verdad de Dios, tenemos que hacer discípulos. Prepare usted más grande, prepare a alguien que se siente en su lugar cuando ya no esté. Prepare a alguien. Háblele a un vecino, háblele a un conocido, háblele al carnicero, háblele a su familia en conversa. Hable de Cristo. Prepárese para cosas importantes. Primer libro de Samuel. Es un poco atrás. Capítulo 7. Dice 1:3, 7:3, perdón. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Esas frases fuertes de Samuel. De todo vuestro corazón. Quiten los dioses de sus corazones. Quiten toda inmundicia de sus corazones. Vuélvanse a Jehová. Vuélvanse a Jehová. Permita dar un pequeño ejemplo de alguien que estuve hablando en estos días y que me hablaba de su iglesia. Están en un tiempo un poco difícil y el pastor ha tomado algunas medidas, pero él dice: lo que yo veía antes en público, lo sigo viendo en las personas de la iglesia. ¿Dónde lo ve? Adivinen. En las redes sociales. Decía él con tristeza: no puede ser que un hijo de Dios se saque fotos abrazado a una cerveza. Y realmente creo que no debería ser. No es un ejemplo. No lo es. A su esposa la saca en traje de baños. Amigo, ¿usted es creyente? Usted es un hijo de Dios. Usted divulga una foto de su esposa en ropa interior. Pero esto está pasando hoy en las iglesias. En las iglesias. Saquen sus ídolos. Sáquenlo. Para algunas personas, redes sociales es un ídolo. No pueden con eso. Publican cualquier cosa y dicen ser creyentes. Solo repito cosas, no sé, publican está bien la palabra, ¿no? Publican. ¿Es esa la palabra? Bueno, ponen fotos, publican. Hoy la vida privada es pública, más pública que antes, más. Pero el cristiano se está regalando ante el mundo, hombres y mujeres. Las frases que ponen algunos creyentes
toman frases de incrédulos porque se parecen a la Biblia. ¿Por qué no ponen un versículo bíblico? ¿Por qué no ponen un versículo? ¿Por qué le damos más trascendencia al mundo que a Dios? ¿Por qué? Porque los dioses ajenos están en el corazón. Y hay que volverse a Dios. Y hay que preparar el corazón para Jehová. Y solo para Él. Esto puede ser una linda meta para el próximo año, ¿no? Para este año que comenzamos. Puede ser una linda meta. Algunos jóvenes, tal vez algunos que están acá, deberían borrar todas sus redes sociales. Todas, no sé cuántas existen, pero deberían borrarlas. Borrarlas. No se metan en ese mundo. Les dije el domingo pasado, ¿no? Algunos padres le dicen a los hijos, toma el teléfono y entretenete. Bueno, miran dibujitos, miran algo, está bien. Si miran algo sano, está bien. Pero hay niños que hacen los celulares de goma y el mío sigue siendo de fierro, no sé cómo hacen. Pero esa viveza que tienen es porque nacieron en eso y porque la hemos alimentado. Que Dios salve a nuestros niños. Esdras también habló del corazón. Dice que él se preparó en su corazón. Se preparó. Preparó su corazón para indagar, para inquirir, para conocer la palabra de Dios. ¿No será una buena cosa para que no planifiquemos con soberbia, para que descansemos en su soberanía, para que solo la palabra sea la que dirige nuestras vidas, para que no planeemos mañana con nuestras fuerzas y vivamos en nuestras fuerzas, sino las de Dios? ¿No será bueno dejar los ídolos para volvernos al Dios que nos salvó? Quiera Dios que ocurra. Si ocurre, 2022 será bueno para el alma. Será bueno para el alma. Después veremos qué pasa con los demás. Pero glorifiquemos y honremos a nuestro Dios a través de lo que hemos conocido. Que nos ayude, que sea Él de quien tomamos las fuerzas, el ánimo, el conocimiento. Y bueno, que podamos terminar este año, si lo terminamos, hablando un poquito distinto de cómo ha sido este que pasó, ¿no? Así que Dios nos dé su gracia. Un gran año para todos. Que Dios nos bendiga a todos. Realmente la bendición de Dios esté sobre nosotros y podamos colaborar para que crezcamos, seamos maduros en eso.